Gracias, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores, y por siempre te exaltamos esta noche. ¿Cuántos pueden saltar? Bienvenidos, es un gran privilegio poder reunirnos nuevamente todos juntos desde casa para poder alabar a Dios y para poder escuchar su palabra y ponerla en práctica. Antes de empezar vamos a hacer una oración a cargo de nuestro baterista Josué. Señor Jesús, ayúdanos a entender tu palabra y protege a todas las personas que nos están viendo. Y ayúdanos a reflexionar en la palabra de Dios y también que esté en nuestro corazón en la palabra de Dios y ayúdanos
a alabar y adorar a Dios con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos en revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey.
Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará, en el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió, y ahora soy libre, en el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó, la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció, en el Calvario venció, en el Calvario venció. Buenos días, hermanos, qué gusto saludarles, espero todos se encuentren bien. Esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 19, del 28 al 40. La entrada triunfal. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron
pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tenía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto. Gritaban: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió: «Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras». Bueno, hermanos, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios mediante nuestro pastor Héctor. Buenos días, que Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente poder reunirnos para poder estudiar la palabra del Señor. Seguimos con nuestro estudio de Lucas y en esta oportunidad vamos a ver el pasaje titulado La entrada triunfal. Y aquí se nos habla de la culminación del viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él ya está llegando a Jerusalén y está llegando para cumplir el propósito de Dios para su vida. Y este propósito no era extraño para él. Ya hemos visto que él sabía perfectamente lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y él está llegando para ser coronado. Y el título de esta meditación es Jesús es coronado en humildad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra. Venimos ante ella, Señor, sedientos, reconociendo que necesitamos la guía y la dirección que solamente tú nos puedes dar a través de ella. Te pedimos en esta mañana que tú nos ilumines y que tú nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra y a poder vivir por ella. Háblanos a través de ella y permite, Señor, que yo pueda hablar como debo de hablar para que todos puedan entenderla. Gracias, Señor. Ilumínanos, te pido, con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, una coronación es un evento majestuoso. Las coronaciones se producen cada largo tiempo y las personas que van a ser coronadas representan realmente una satisfacción muy grande al pueblo. Tal es así que hay gran alegría en el pueblo. Hay una gran demostración también de toda la majestuosidad del reino, con numerosos actos de riqueza. Se muestra lo mejor y las riquezas más grandes. Vienen los invitados más notables con sus galas y con sus carruajes y movilidades muy hermosas. Pero el día de hoy vamos a ver una coronación que no fue así. Una coronación del Hijo de Dios que representa realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Él, estoy hablando del Señor Jesús, llega a Jerusalén y es coronado de una manera muy diferente a la que puede ser coronado un rey. Y vamos a ver esto ahora. El Señor Jesús entra en Jerusalén y en primer lugar podríamos decir que Él entra con determinación, pero también entra con humildad. Entra con la adoración de sus discípulos y también con el rechazo de sus enemigos. Y eso lo vamos a ver ahora. Muy bien, Él entra a Jerusalén con determinación. En el versículo 28 leemos: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. ¿Dicho qué? Bueno, Él había pronunciado anteriormente una parábola acerca de las 10 minas. Entonces, con esta enseñanza de las 10 minas, el Señor entra a Jerusalén. Pero sabemos que esta enseñanza de las 10 minas era contra aquellos que pensaban que el reino de los cielos se iba a manifestar inmediatamente. Y el Señor aclara cómo era el panorama. Además, sabemos que los discípulos del Señor y la gente que le seguía, ellos estaban también pensando en un reino que se iba a establecer con mucho poder y que iba a darle la libertad al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Y el Señor aclara de que esto no iba a ser así. Pero aparentemente la multitud no entendía que esto no iba a ser así. Ellos seguían pensando que el rey que iba a gobernar el pueblo de Israel era un rey poderoso que iba a derrotar a sus enemigos. Pero el Señor Jesús
no vino en esta ocasión de esa manera. Él vino con mucha humildad y para ser un siervo y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor Jesús vino con esa determinación. Él sabía que iba a dar su vida, Él sabía lo que le esperaba y Él siguió adelante. Dice la palabra de Dios que Él empezó a subir a Jerusalén. Y esto no lo podríamos ver solamente como una subida física, porque geográficamente Jerusalén quedaba en una elevación. Acordemos que Él viene desde Jericó. La ciudad de Jericó distaba aproximadamente 25 kilómetros de Jerusalén. Y era una caminata de varias horas. Imagínense la gran multitud que le seguía. Y todos estaban con la expectativa de que Jesús iba a ser el gran rey prometido, el Mesías, libertador de Israel. Así que Él sube a Jerusalén, no solamente en forma física, sino también Él está llegando a la culminación de su peregrinaje. Él sabía que se iba a cumplir el propósito de Dios y Él está subiendo a ese lugar para poder cumplir la voluntad del Señor. Así que lo hace con esa determinación. Él no tenía temor. Su único propósito era obedecer la voluntad de su Padre, cumplir su voluntad fielmente y nada lo iba a hacer desistir de su propósito. Muy bien, luego vemos la entrada triunfal. Él entra con humildad. Y eso lo vemos entre los versículos 29 y 35. Y Él adopta esta actitud muy humilde. Él ni siquiera tenía el burrito con el cual Él iba a entrar. Toma un burrito prestado. Y vemos que Él manda a 2 de sus discípulos a que vayan a la aldea del frente y les dice que allí iban a encontrar atado un burrito, que lo tomen y que si alguien les preguntaba por qué lo están desatando, que le respondan que el Señor lo necesita. Bueno, sus discípulos van y encuentran tal cual como el Señor les había dicho el burrito, así que lo desatan. Y mientras lo están desatando, los dueños se acercan y le preguntan por qué desatan el burrito. Así que ellos contestaron, el Señor lo necesita, como se les había instruido. Se lo llevaron pues a Jesús y luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Aquí vemos que el Señor Jesús ni siquiera tenía un burrito para poder presentarse y entrar a Jerusalén con la intención de llegar a la culminación de su obra en esta tierra. Él toma prestado un burrito. Miren, y el burrito significa algo muy importante. El burrito representa la entrada de una persona de paz. Los conquistadores en la antigüedad se presentaban en sus caballos, porque ellos venían y demostraban la agilidad del caballo para poder conquistar. Pero sin embargo, el burrito representaba un animal doméstico de carga, un animal para labores del campo, que representa la paz. Así que el Señor Jesús vino como el príncipe de paz. Y yo quisiera que vayamos a el libro de Zacarías, que está en el Antiguo Testamento, el capítulo 9 y el versículo 9, y dice de esta manera: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Así que el Señor Jesús está cumpliendo esta profecía de Zacarías al entrar en Jerusalén. Él lo hace, en primer lugar, como hemos visto, para demostrar que Él viene de una manera pacífica. Él es el príncipe de paz, así como lo dice también en Isaías el capítulo 9, versículo 6. Y Él cumple la profecía al venir montado en este burrito. Muy bien.
Luego podemos ver también que nuestro Señor Jesús viene a ser coronado y entra a Jerusalén sin ninguna ostentación. Él no viene con gran pompa, ni tampoco con muchos lujos, ni tampoco con una extraordinaria demostración de riqueza o de poder. Él viene manso y humilde, montado en un burrito, como hemos visto. Y Él nos demuestra que Él es el príncipe de paz. Él viene a traer la paz. Él viene como el siervo sufriente. La gran multitud esperaba a un príncipe conquistador, un gran guerrero, un libertador. Pero nuestro Señor Jesús en esta ocasión venía como el príncipe de paz. Él dice la palabra que Él venía a dar su vida en rescate por muchos. Pero el pueblo seguía esperando un gran conquistador. En esta venida Él no venía de esa manera. Eso estaba reservado para su segunda venida. En su segunda venida le vamos a ver al Señor que Él va a aparecer desde el cielo con gran poder y gran gloria. Y sus grandes multitudes de ángeles y santos lo van a acompañar. Va a ser un evento glorioso, va a ser un evento realmente majestuoso. Pero en esta oportunidad, cuando Él está entrando en Jerusalén, Él entró humilde. Él vino a ser coronado con una corona de espinas. Él no vino como un rey conquistador. Y eso era todavía muy difícil que los discípulos lo entiendan y que todo el pueblo lo entienda. Ellos pensaban que por las grandes señales que Jesús había hecho, seguramente este era el gran rey conquistador y libertador del pueblo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando una liberación física, pero Jesús les iba a dar una liberación espiritual. La palabra de Dios dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Libre en su espíritu, libre del pecado, libre de la muerte y la condenación eterna. Ellos estaban esperando una libertad terrenal, pero el Señor Jesús les daba una libertad espiritual y eterna. Así que el Señor no traía ningún tipo de pompa ni ostentación cuando Él venía a esta coronación simbólica, podríamos decir, previa a poder llegar a la cruz. El pueblo lo recibió y fue algo maravilloso porque el Señor demostró su obra maravillosa. Él merece toda la gloria y era tan importante que el pueblo le dé la gloria al Señor. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente punto, que el Señor entra con la adoración de sus discípulos. Y eso lo vemos entre los versículos 36 y 38. Y miren este pasaje tan hermoso. Dice que las personas que estaban allí recibiéndole tendían sus mantos. En otra porción paralela dice que también lo recibían con ramas de olivo y hacían una gran bulla y realmente adoraban y alababan a Dios por la grandeza de la entrada de Jesús, el gran rey que venía. Así que ellos lo recibieron con todo su corazón y con toda la adoración que le podían dar en ese momento. El versículo 36 dice, a medida que avanzaba la gente tendía sus mantos sobre el camino. Luego dice el 37, al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había hecho. Así que vemos que la multitud alababa a Dios. Ellos alababan a Dios y se regocijaban. El Señor merece nuestra alabanza. Él merece la gloria. Y Él estaba recibiéndola en este momento por la gran obra que Él iba a hacer. Posiblemente muchos de los que estaban adorándole no entendían por qué le estaban adorando y alabando. Y esto lo hacían ellos de una manera gloriosa para darle toda la gloria al Señor que Él merecía. Ellos decían estas palabras, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos estaban evocando
un pasaje del Antiguo Testamento, cuando ellos estaban diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y este es el Rey Jesús. Ellos estaban declarando a Jesús como el Rey que viene en el nombre de Dios. Ellos estaban diciendo esto y lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Luego dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí están reconociendo la venida pacífica de nuestro Señor como el gran príncipe de paz. Y decían, gloria en las alturas, porque realmente la obra de Cristo en la cruz le da gloria a Dios. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir por los pecadores, es un mensaje que produce alabanza al Señor, porque hay una gran salvación que se produce. Hay una gran gloria en esta gracia derramada de Dios tan grande por el pecador. Y realmente esto despierta en nuestros corazones una gran gratitud. Y aquí el Señor mismo está moviendo los corazones de esta muchedumbre para que glorifiquen a Dios y declaren que hay gloria en las alturas por la obra de Cristo en la cruz. Hay gloria en el universo entero. Y el Señor se regocija con esta obra tan preciosa. Y yo creo que tú también deberías sentirte agradecido y honrado por la obra de Cristo en la cruz. No hay otra obra posible por la cual tú puedas obtener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Solo la obra de Cristo en la cruz. Y realmente es una obra tan maravillosa, tan completa, que merece que cada uno de nosotros nos rindamos ante la voluntad de Dios, aceptemos el sacrificio de Cristo en la cruz por la fe y demos gloria eternamente con nuestra vida al Señor. Él merece que hagamos esto de todo corazón. Finalmente podemos ver que no solamente el Señor recibió la alabanza y la adoración de los discípulos, sino también había otro grupo de personas allí. Él recibió el rechazo de sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos en esta ocasión? Ya hemos visto muchas veces que Lucas hace un énfasis en los fariseos. Los fariseos andaban atrás de él, buscando en qué palabra él se iba a equivocar. Ellos estaban abiertamente en contra del Señor y de todo lo que él representaba. Y en esta ocasión ellos no se quedaron atrás, porque el Señor convocó una gran multitud que estaban ovacionándolo, que estaban alabando a Dios, que estaban declarando las maravillas de Dios y dándole gloria al Señor, muy alegres por el Rey que viene. Lo estaban declarando Rey. Y esto inmediatamente despertó la envidia de los fariseos. Miren lo que dice el versículo 39. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Ellos querían taparle la boca a la multitud a como dé lugar, pero no lo podían hacer porque esta multitud era muy numerosa. Dicen algunos escritores estudiosos que podían haber sido más o menos unas 100,000 personas que estaban allí aclamando al Señor Jesús en su entrada a Jerusalén. ¿Y por qué había tanta gente? Porque ya estamos en estas fechas empezando la semana de la Pascua. La Pascua, si aquí estamos el domingo que ingresa de esta última semana antes de la pasión del Señor, sabemos que la crucifixión del Señor Jesús fue el día jueves. Así que sabemos que en estos días es la última semana del Señor en Jerusalén, ¿verdad? Entonces nuestro Señor está en su última semana y Él sufre este rechazo de sus enemigos. Ellos ya estaban con la intención, a partir de este momento, con toda seguridad ellos ya estaban con la intención de llevarlo a la muerte.
Y esto tal vez fue la cereza, digamos, que se puso en el postre para que ellos decidieran ya definitivamente condenar a Jesús. Ellos tenían mucha envidia del Señor. Ellos no podían soportar que el Señor sea aclamado de esta manera. Ellos eran enemigos completamente del Señor y empiezan a maquinar en su muerte. Así que le piden al maestro: reprende a tus discípulos. Pero el Señor les respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Y eso es una tremenda obra que el Señor iba a hacer. Las piedras iban a gritar si ellos callaban, porque la gloria de Dios tenía que ser reconocida en esta tierra. El Hijo de Dios estaba viniendo para cumplir el propósito de la salvación del Padre Celestial. Qué maravillosa obra del Evangelio. El glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de llegar a su culminación, a su punto culminante, más importante, que era la muerte de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Así que esta obra de Dios tenía que ser glorificada, tenía que ser aclamada, y el Señor no iba a permitir que la gente se calle. Aunque si callara la gente, las piedras iban a gritar. Muy bien, ¿qué podemos decir como conclusión de este mensaje? En primer lugar, que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado en la cruz fue con mucha humildad. Fue una venida pacífica. Él vino montado en un pollino para entrar a Jerusalén, para darnos a entender que Él es el príncipe de paz. Él es el que hace la paz con Dios. Y esa es su misión, porque Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan cuando Él se encontró con Zaqueo? Cómo Zaqueo fue transformado totalmente por ese encuentro con el Señor. Allí Él demostró su propósito, la salvación. Él es el príncipe de paz. Así que Él vino humilde. Pero en la segunda venida, Él no va a venir de esta manera. Él va a ser exaltado y glorificado de una manera maravillosa. Ahí no va a haber la primera venida que fue en humildad, que fue en debilidad, no. Él va a venir en gloria y en poder. Número 2, podemos decir también que Jesús ha sido coronado rey. Él está ahora a la diestra del Padre y Él está reinando desde allí y pronto va a venir. Pero la gran pregunta es, ¿Jesús es rey de tu vida? ¿Tú le has permitido al Señor que Él pueda reinar personalmente tu vida? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Has creído en Él? Si no lo has hecho, hoy es la oportunidad que tú lo hagas, que te acerques a Él completamente rendido, reconociendo tus pecados y reconociendo la gran necesidad que tienes de un Salvador, porque si no, estás perdido. Acéptale como Rey de tu vida. Él no solamente gobierna en el cielo, Él tiene todo derecho de gobernar tu vida, pero Él es muy caballero, Él está esperando que tú le permitas ingresar a tu corazón. Hazlo de corazón, porque realmente si te pones tú en el papel de los enemigos del Señor, realmente no te auguro un buen resultado. Te va a ir muy mal, porque tú no puedes luchar contra Dios y prevalecer. Tú tienes que someterte a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Que los hombres crean en Él y se arrepientan. Yo te pido que tú lo hagas de todo corazón en esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias también, Señor, por aquellas personas que el día de hoy se acercan a ti humildes y ponen su confianza en ti. Reconocen sus pecados, Señor, y te piden perdón de todo corazón. Y ellos quieren hacerte a ti, Señor Jesús, el Rey de sus vidas.
No es suficiente que tú seas coronado rey del universo. Cada persona tiene que hacerte rey personal de sus vidas. Que así sea, Señor, y que podamos nosotros caminar siempre dándote honra y honor como el gran rey, rey de reyes, que eres tú, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno que podamos haber estudiado la palabra del Señor. Y qué bueno también que tú hayas decidido acercarte al Señor Jesús. Si tú tienes alguna interrogante, quieres ahondar un poco más en algunos conceptos, escríbenos y haznos saber que quieres comunicarte con nosotros y pronto nos vamos a poner en contacto contigo. Que Dios te bendiga mucho y les dejo para ver unos anuncios de la vida de la iglesia. Que Dios les bendiga muchísimo. Que tengan un feliz domingo.